Muy buenas tardes, Padre Orlando. Buenas tardes, hermana. Seguimos en esta experiencia misionera. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no falar de ti. ¿Verdad? Por no saber de ti, falar es lo único que entiendo, por no hablar de ti, ¿verdad? Por no anunciar esa buena nueva, esa ¿verdad? Que es tan necesaria. Universal. Qué bonito. Escucharla en diferentes idiomas, ¿verdad que sí? Y cuando se funde en una sola voz, hablamos un mismo lenguaje, que es el amor. Muy bien, sí. Que es el amor de Dios que nos mueve a ser una iglesia misionera, una iglesia discípula misionera, una iglesia que se prepara, que camina junta, ¿verdad? Y esta experiencia de este sínodo que estamos en este mes a punto de dar inicio próximamente, se comenzó un proceso de escucha donde hemos estado, valga la redundancia, escuchando a todo el pueblo de Dios, porque el Papa dijo, no, esto no es para solamente los obispos, esto es para todo el pueblo de Dios. Por eso hemos escuchado a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, al adulto mayor, a todo el mundo. A los enfermos. A todos, a los presos, a todas esas instancias donde estamos insertados. Ha sido un proceso muy hermoso, un camino muy hermoso que nos permite, ¿verdad?, dentro de esta realidad, de eso que hemos visto y hemos oído, poder hablar. Así que fíjate que Dios idente este mensaje, este lema tan sencillo, un solo versículo, pero ¿cuánto le podemos sacar? Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos acompañe en esta tarde. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego y el Beato Carlos Manuel, misioneros de nuestros tiempos, desde unas realidades laicos, ¿verdad? Que supieron asumir esa evangelización y se convirtieron en esos discípulos misioneros audaces, valientes en sus épocas, y cómo pudieron transmitir un mensaje, cómo pudieron llevar un mensaje desde la sencillez de un indio, ¿verdad?, que abrió unas puertas hermosas dentro de la iglesia en México, y nuestro beato, primer beato puertorriqueño, desde la liturgia, en esa vivencia de esa noche santa, esa noche pascual, como también pudo convertirse en misionero en esa experiencia litúrgica de vivimos para esa noche. Dos hombres de nuestros tiempos, de nuestra época, que marcan la historia de la iglesia. Es el camino testimonial de nuestra gente, ¿verdad? De cómo se fue enraizando esa fe que llegó a nuestras costas y fue fortaleciéndose en el corazón de nuestro pueblo. Así mismo es. Y vamos a continuar entonces compartiendo este mensaje tan hermoso, ¿verdad? Hemos dedicado estos programas a este mensaje porque ciertamente no podemos dejar de hablar de él, porque aquí el Papa nos va marcando un camino de cómo nosotros poder vivir esta experiencia misionera. Y dice el Santo Padre, tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos misioneros. Es el libro que recoge como el perfume del Evangelio. Fue calando a su paso, suscitando la alegría que solo el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles
nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo para mudar la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, y la certeza de que quien se ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo. Testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, un libro, como dice, de cabecera de los discípulos misioneros. Que la propia palabra lo dice, hechos, o sea, es vida, es la vida de los apóstoles bajo la acción del Espíritu Santo, que hoy nosotros también estamos llamados a no solamente escribir, sino a transcribir, a recapitular los hechos de fe a nivel personal de cada uno de nosotros como bautizados. Sería súper interesante que una de las dinámicas que se pudiera realizar es que cada bautizado tomase conciencia de los propios hechos de fe que se han dado en su vida, en su familia. Imagínense la riqueza que surgiría si cada comunidad parroquial también tomase conciencia y escribiera, no solamente por escribir un libro, sino de forma testimonial, la vida de fe, los hechos de fe de una comunidad parroquial. De hecho, nosotros en este camino del Congreso, del Sexto Congreso Americano Misionero, una de las dinámicas que estamos desarrollando es motivar a cada uno de los países que forman parte de este camino del Sexto Congreso Americano Misionero a reescribir la memoria de la fe, la memoria de los hechos de la fe, de la acción del Espíritu Santo en cada país. No es escribir un libro de historia de la iglesia de ese país, sino de esto mismo, de los hechos, de lo que el Papa está queriendo que reflexionemos. Y es algo de lo que tenemos como una de las iniciativas en el Sexto Congreso Americano Misionero. Y sería interesante, ¿verdad?, que los grupos apostólicos que nos están escuchando, ¿verdad?, pudieran hacer esta dinámica de recoger de una forma testimonial cómo se ha ido esparciendo ese perfume de Cristo en todos los corazones que los grupos por su carisma han tocado. Imagínense la historia de los hechos del movimiento Juan 23, ¿verdad? Pero de una forma testimonial, ¿verdad? No solamente escribir un libro, sino el libro de la vida de ese grupo que nace aquí, y cuando uno va a otros países y uno se encuentra, mira, somos del movimiento Juan 23, y uno dice, yo soy puertorriqueño, eso es de nuestra tierra, surge de nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, los hermanos Cheos, el perfume, ¿cómo es que el perfume del Evangelio, ¿verdad?, se va esparciendo? Así también nosotros, tampoco es fácil el momento actual de nuestra historia. La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos padecían, y puso al descubierto nuestras falsas seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnerables experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado el desánimo, el desencanto, el cansancio y hasta la amargura conformista y desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras miradas. Pero nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Cristo y Señor,
pues no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Por eso, sentimos resonar en nuestras comunidades y hogares la palabra de vida que se hace eco en nuestros corazones y nos dice: no está aquí, ha resucitado. Palabra de esperanza que rompe todo determinismo y para aquellos que se dejan tocar, regala la libertad y la audacia necesaria para ponerse de pie y buscar creativamente todas las maneras posibles de vivir la compasión. Ese sacramental de la cercanía de Dios con nosotros, que no abandona a nadie al borde del camino. Qué bonito, ¿verdad? Este párrafo, y cómo el Papa Francisco, desde la realidad, desde el momento actual de la historia, con esta situación, pues que de la pandemia, que sacó a flote tantas cosas, ¿verdad? Y que ese encerrarnos nos hizo vulnerables a tantas cosas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿De qué manera ahora vamos a evangelizar, a llevar el mensaje? ¿Cómo vamos a aprender a vivir en familia? ¿Cómo vamos a hacer tantas cosas? Y esto nos desestabilizó. Sí. Nos sacó de nuestro confort. De nuestro confort y de las estructuras que estábamos acostumbrados. Y cómo de momento uno abrirse a una nueva forma de seguir creyendo, de seguir siendo cercano para todo el mundo. La mayoría de los sacramentos hay que tener contacto, hay que estar cercano, por eso son signos de cercanía. De la mesianidad de Jesús, signo de cercanía de esa misión sacramental y salvadora de la Iglesia. Y para nosotros los sacerdotes, interiorizar todos esos protocolos por la seguridad de todos, ¿verdad? Y cuando les tocó, padre, celebrar sin feligresía, en una cámara para que los feligreses pudieran escuchar y vivir la Eucaristía, ¿verdad? Fueron realidades duras para ustedes como presbíteros también. Sí, porque hasta nosotros los religiosos que vivimos vida comunitaria, tuvimos que comenzar a vivir solos y hacer las cosas solos para evitar, ¿verdad?, entrar en contacto con el otro hermano. Y hemos visto experiencias en Europa, ¿verdad?, donde todas familias religiosas, conventos de hermanas, de frailes, que viven en cantidades considerables, ¿verdad? 10, 15 personas en una comunidad religiosa, y la pandemia ha sido un golpe muy duro. Sí. En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de la compasión, capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Papa Francisco, en medio de una realidad, como también nos da esos métodos, nos da un aliciente de cómo aún en medio de la pandemia, aún en medio del distanciamiento, experimentar la compasión en esa necesaria distancia, pero ser un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. Lo que hemos visto y oído, la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad
que nos permite recuperar la pasión compartida por crear una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes. Es su palabra la que cotidianamente nos redime y nos salva de las excusas que llevan a encerrarnos en el más vil de los escepticismos. Todo da igual, nada va a cambiar, y frente a la pregunta, ¿para qué me voy a privar de mis seguridades, comodidades, placeres, si no voy a ver ningún resultado importante? La respuesta permanece siempre la misma. Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive y nos quiere también vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el contexto actual, urgen misioneros de esperanza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo. Qué gran desafío, hermana. Desde las obras misionales pontificias, todos los años que se trabaja en el programa de verano misionero, que los talleres de formación que son presenciales, y esos talleres se caracterizan por interactuar con todos los participantes, y suelen tener muchas dinámicas de diálogos, dinámicas hasta de animación misionera, y luego la famosa misa de envío misionero, donde siempre se invita a un obispo y se congrega esa misa y se celebra en una diócesis diferente cada año. Entonces es un momento muy, muy, muy especial para las obras misioneras, enviar sobre 70, 80 destinos fuera de Puerto Rico y destinos misioneros en situaciones misioneras en las 6 diócesis. Con esto de la pandemia, ¿cuántas preguntas me hacían? Padre, ¿cómo vamos a hacer este año con el proyecto de verano misionero? Y uno como sacerdote, uno siente la impotencia, uno siente que no estábamos preparados para esto. Pero ¿cómo no salvarse solos, sino que trabajar en equipo, trabajar en asamblea, trabajar en iglesia, como nos convocó el Papa Francisco, que todos estamos en la misma barca, que a pesar de la marea, a pesar de los azotes del agua, cada uno no debe tirar su remo y remar juntos en esta misma barca. Ha sido toda una experiencia de crecimiento. Y este último párrafo, Padre, que acabamos de compartir, es como recoger esas exhortaciones y cartas que ha escrito el Santo Padre en este tiempo, ¿verdad? Que no hemos terminado de leer una cuando ya viene la otra. En esta carta hacia los jóvenes en Cristo Vivis, en la de Fratelli Tutti, en ese fraternos y capaces de hospedar y compartir con la esperanza, ¿verdad? Desde el buen samaritano, que es el texto programático de la Fratelli Tutti. Cómo hacer del Evangelio momento de alegría, de compartir, ¿verdad?, con el hermano, porque Jesucristo verdaderamente vive en cada uno de nosotros y nos dice, pues, para que sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo, sino que nos salvamos en ramillete. Y lo mucho que el Papa profundizó en los misioneros de la misericordia. Ahora nos dice que en este contexto actual de la pandemia
además de los misioneros de la misericordia, urgen misioneros de esperanza. Hombres y mujeres convencidos de la vida y de la fe. Urgen misioneros de esperanza. Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con todas nuestras fuerzas: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Como los apóstoles que han visto, oído y tocado la salvación de Jesús, así nosotros hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa de Cristo en la historia de cada día y animarnos a compartir con todos un destino de esperanza, esa nota indiscutible que nace de sabernos acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar al Señor para nosotros mismos. La misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación. Igual a los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con todas nuestras fuerzas: no podemos dejar de hablar. Y no podemos dejar de hablar porque esto ha sido un don gratuito, un regalo de Dios. Y que regalemos, de eso que hemos recibido, lo regalemos a los demás. Por eso, como los apóstoles que han visto, oído, tocado la salvación de Jesús, así también nosotros hoy podemos palpar la carne sufriente. Así también Jesús nos pregunta, como les preguntó a los discípulos de Maús, ¿de qué van conversando por el camino? Y no se atrevían a decirle, porque iban conversando que perdieron la esperanza, que ya todo había terminado en la cruz, ¿verdad? Y cómo es que la experiencia de ese encuentro que hablábamos al principio de este mensaje del Papa, solamente el encuentro con Jesús vivo tiene el efecto de hacer surgir ese ardor. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras y partías para nosotros el pan. Sí. Es la experiencia de San Francisco de Asís, cuya fiesta o memoria celebrábamos al inicio de esta semana. ¿Qué movió a Francisco a reconstruir esa iglesia? No era una estructura, era muchísimo más allá. Pero aquello que movió a Francisco de Asís fue cuando tuvo aquel encuentro con aquel leproso caído, cuando pudo sanar, cuando pudo palpar lo que dice aquí, la carne sufriente y gloriosa de Cristo. ¿En quién? En el hermano, en aquel que sufría. Francisco de Asís, de una familia rica, de un padre dominante, pero cómo eso no fue para él nada cuando aquel Señor de los señores toca su corazón y transforma su vida. Así mismo, la transformación del mundo en la custodia de la creación. Bien. Y entonces, dentro de este mensaje, Padre Orlando, el Santo Padre nos va a hacer ahora una invitación de manera particular a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y dice el Papa Francisco: el lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, es una invitación a cada uno de nosotros
a hacernos cargo y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Pasión por Jesús, Pasión por su pueblo, por la humanidad, ¿verdad? Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la iglesia. Ella existe para evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Tú y yo existimos para evangelizar. La dulce y confortadora alegría de anunciar el Evangelio. Es la expresión que hay antes de esa afirmación de Pablo VI. La dulce y confortadora alegría de anunciar el Evangelio. Ella existe, la iglesia, para evangelizar. Nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro y gratitud, en el aislamiento personal o en encerrándose en pequeños grupos por su propia dinámica. Exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a todos, no a un grupito, no a unos poquitos, sino a todos. Por eso yo compartía, ¿verdad?, con ustedes, que doy gracias a Dios, me siento muy agradecido por el espacio que la iglesia y la congregación me permitieron o me han permitido en mi camino sacerdotal, que ha desarrollado en mí esa capacidad de apertura, de apertura a una iglesia como un todo. Y siempre hay un poco de autorreferencialidad, ¿verdad?, que el Papa siempre está machacando en eso, pero esta capacidad de asombro y de gratitud para superar el aislamiento personal, o el aislamiento pastoral, o el aislamiento apostólico. Abarca y eclesial muchísimo. También, el aislamiento eclesial. Encerrándonos, como dice el Papa aquí, en pequeños grupos por su propia dinámica, exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a todos. O sea, a veces escuchamos en nuestros entornos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ay, es que siempre somos los mismos. ¿No será que no estás dando apertura a aquel hermano, a aquella hermana que se ha tratado de acercar para colaborar junto contigo, pero como tú has querido asumir esto, no eres capaz de dar apertura? Entonces, cuando caemos en este aislamiento personal, encerrándonos a nosotros mismos, a encerrar a nuestros pequeños grupos, no dar apertura, pues no hay, entonces para ti no hay cabida para todos, para ti hay cabida para simplemente tu grupito. Entonces decimos, es que el grupo no crece, es que no le estás dejando crecer, no estás dejando que la obra de Dios actúe, no estás dejando que el Espíritu Santo, y te está enviando personas. Y sobre todo que se desarrollen y se multipliquen los talentos que el Espíritu derrama en todos los bautizados. Así mismo es. Pausamos y en breve continuamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el Look de la Fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo.
La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Nos cogieron infraganti. El jefe Manuel nos cogió infraganti a los dos ahí. Sí, yo estoy aquí. Pero nada, seguimos caminando. Pero mira, yo quiero aprovechar, Padre, para saludar a unos compueblanos de Manuel, son de Jayuya. A unos grandes radioescuchas que ven diariamente este programa, la Eucaristía en la mañana. Ellos son la señora Olganit Colón y el señor Jaime Luis Quiles. Ellos son del barrio Saliente, allí en Jayuya, con pueblanos de Manuel. Manuel, ¿conoces ese barrio? Saliente. ¿Vecinos tuyos casi? Bueno, pues saludamos con gran alegría a la señora Olga y al señor Jaime que nos sintonizan, así que gracias por hacer camino junto con nosotros, pasito a pasito, en la mañana con la Eucaristía y en las tardes con este programa Mi Camino de Fe. Qué bien. Así que también vamos caminando con esta carta hermosísima del Santo Padre Francisco para esta jornada mundial, ¿verdad?, de las misiones. Ya iba a decir de la juventud, que esa es para el año que viene. Dice la carta: los primeros cristianos, lejos de ser seducidos para recluirse en una élite, fueron atraídos por el Señor y por la vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes y testimoniar lo que habían visto y oído. El reino de Dios está cerca. Lo hicieron con la generosidad, la gratitud y la nobleza propia de aquellos que siembran, sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega y sacrificio. Por eso me gusta pensar que aún los más débiles, limitados y heridos pueden ser misioneros a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Qué hermoso como el Papa lo dice y lo expresa. Me encanta cuando él dice: por eso me gusta pensar, ¿verdad?, que aún los más débiles, limitados y heridos pueden ser misioneros a su manera. Así que no hay obstáculos. Sí, hermana, es lo que yo compartía, ¿verdad? Que una de las riquezas que ya estoy comenzando a vivir en esa nueva experiencia de estar al frente, ¿verdad?, como párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, es ese proceso de formar y organizar el consejo parroquial y el consejo económico. Entonces lo hemos logrado, y de las personas que tienen un caminar de años, que muchos son personas mayores, pero muchas de ellas son las columnas originales de estas comunidades de fe. Y que puede ser que por la edad que ya tengan y todo, a lo mejor no se consideren para estas estructuras como el consejo parroquial, pero la alegría que cada uno de ellos siente en formar parte del consejo parroquial y sentir que forman parte del gobierno y de la administración de la misma parroquia y de la comunidad de fe. Entonces, por eso el Papa me gusta pensar que aún los más débiles, hay un nuevo término, hermana, que se está utilizando mucho y que el Papa lo utiliza, y a mí me interesa muchísimo profundizar en eso, quién sabe en otro momento. Seguro que sí. Que se habla mucho de los pobres, los excluidos, los débiles. El Papa está utilizando el término los improbables. Eso, yo cuando lo escuché por primera vez, los improbables. Aquellos
a los que a lo mejor nadie se les ocurriría pensar en integrarlos. Y que tienen una riqueza tan grande que darnos. Entonces vamos a dejarlo ahí para que en algún momento que tengamos una oportunidad seguir profundizar en esa identidad de los improbables en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras comunidades, en los barrios, aquellos con que quién sabe, a lo mejor ni la misma iglesia contaría para nada, pero están ahí, existen. Y que debemos hacerlo parte, porque hay que abrazar a todos, como dice el Santo Padre. En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el penúltimo domingo de octubre, recordamos agradecidamente a todas esas personas que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición. Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser valientes y a pedir con insistencia al dueño que envíe trabajadores para su cosecha, porque somos conscientes de que la vocación a la misión no es algo del pasado o un recuerdo romántico de otros tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no de la misma manera. Recordemos que hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente no lo sentiríamos parte ni de mi mundo de intereses, aunque esté cerca nuestro. Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer en Él, que en quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos misioneros. Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz de nuestras tierras. Francisco. Una invitación. Que hay periferias que están cerca de nosotros, así como en el centro de la ciudad y en la propia familia. Y también está el aspecto de esa apertura universal del amor que no se limita al aspecto geográfico, sino existencial. Algo así como lo que compartía con usted, ¿verdad? De los improbables, de aquellos que jamás pensaríamos que se podrían integrar a este camino misionero, a este camino del amor de Jesús. Y es importante que el Papa, dentro de todo este mensaje, dice: hoy es el tiempo, hoy es el momento, no mañana. Mañana podría ser demasiado tarde. Es el hoy de Dios
en nuestra vida. Es el hoy de Dios en la iglesia discípula misionera. Es el hoy de evangelizar, de anunciar el evangelio, de un encuentro con la persona de Jesucristo para con nuestros hermanos. Es el hoy de vernos como hermanos, como hermanas, no importa de qué raza, de qué nacionalidad, de qué, ¿verdad? Cuando nos decía aquí del lugar geográfico, sino de una apertura, ¿verdad? De una apertura como iglesia universal para todos y en todos. Es no hacerme ciego, sordo, mudo. Es no hacerme como el sacerdote o el levita que vieron a aquel hombre tirado en la orilla del camino y le pasaron por el lado haciéndose indiferente, sino es detenerme como el samaritano, de aquella ruta que a lo mejor él iba encaminado hacia un lugar, sabrá Dios qué compromiso tenía, pero se detuvo. ¿Para qué? Para comprender, ayudar y hacerse solidario con ese hermano. Yo siento, hermana, como sacerdote que se está dando un despertar, se está dando un despertar en este dinamismo misionero. Y este mes de octubre, además de acentuar el rezo del rosario que habitualmente tenemos en nuestras parroquias, pero también se da también que nuestras parroquias acogen el rosario misionero. Uh-huh. Y desde la ambientación, ¿verdad?, como se ha hecho aquí en el estudio, con los colores que representan los continentes, se ve mucho también en nuestras parroquias, aquí en Puerto Rico, la ambientación para dar a proyectar que algo diferente está sucediendo en este mes de octubre. Entonces hay una identificación a la universalidad de la redención de Dios, y las parroquias comienzan, esto se va concretizando, esta expresión de iglesia en salida. Uh-huh. Entonces son parroquias que comienzan a dilatar su corazón, ¿verdad? No solamente a la realidad que tienen ahí con su familia, sino que esta apertura que el Papa pide, sin necesidad de que nos limitemos a la definición o al aspecto geográfico de la misión, sino que aún en la distancia podemos tener en nuestro corazón, ser capaces de tener en nuestro corazón esa cercanía y esa solidaridad. Y de eso se trata un poco la animación que hacemos desde las obras misionales pontificias. Y como termina el Papa aquí, ¿verdad?, que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras y en nuestras parroquias y en nuestras comunidades y en nuestras familias y en nuestras catequesis, ¿verdad? Ese ser sal y luz. Como ella fue luz, ¿verdad?, para su pariente Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Amar a María, nuestra madre, es ponernos en camino. A mí me fascina. Luego que María acepta el designio de Dios por la acción del Espíritu en su vida, inmediatamente eso provoca en ella un espíritu de servicio y se pone en camino. Ese es el camino misionero que cada uno de nosotros abrazamos, ¿verdad?, como discípulos, como discípulas del Señor, junto con nuestra Madre María. Y como cantamos, ¿verdad, hermana? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
anunciar el Evangelio del Señor. Y donde falte esa esperanza, simplemente por no saber de ti. Todavía hay tierra de misión, hay tanto que anunciar, hay tanto mensaje que hay que hablar, porque nosotros somos los testigos. Nosotros somos los testigos de nuestro tiempo, del hoy, de la hora, de la iglesia en salida. Oremos entonces esta oración tan hermosa para las misiones en este año. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos mañana en este su programa Mi Camino de Fe. Buenas tardes para todos y para todas. Hasta Buenas mañana. tardes. Con un vaso de